Profe, ¿qué contenido abarca la pregunta de hoy día? La pregunta de hoy día es, em, se les propone un problema, o sea, digamos em, una problemática, ¿no? Se les da algunos hints sobre cómo resolver la problemática y luego hay tres preguntas teóricas que tienen que ver con eso, con los hints, o sea, que ustedes analicen un poco qué pasaría si uno hace caso a los hints que les estamos diciendo. Finalmente, finalmente son dos preguntas teóricas y la última pregunta tiene que ver con, ok, ahora sí, la idea de cómo solucionar este problema, ponla en palabras, ¿no? Por ejemplo, podrían ustedes ahí colocar simplemente un algoritmo, pero en palabras, ¿no? Dado tal cosa, si hago esto, pasa esto, si hago esto, pasa esto, si itero sobre esto tantas veces, se soluciona el problema. ¿Sí? Algo como eso. ¿Ya? No tienen que programarlo, ¿ok? No tienen que programarlo, es solamente analizar el problema con las condiciones que se les está dando y responder a las preguntas, nada más, ¿ok? Gracias, profe. Y tiene que ver es un algoritmo iterativo, entonces es algo que hemos venido viendo ya a lo largo de estas 3 semanas, ¿ok? Entonces, em, yo creo que de hecho no les costaría nada implementarlo, pero lo que queremos es que ustedes más que implementarlo se queden con la idea y con los hints que les estamos dando. ¿Ya? Eso, bueno, más detalles no les puedo dar porque ya lo van a ver en la tarde. ¿Ok? Em, ok, bien, si no... Andrés nos pregunta por el chat, ¿a qué hora se subirá la pregunta? 4 de la tarde. ¿Sí? 4 de la tarde en punto está la pregunta en un curso para que ustedes la puedan desarrollar hasta la medianoche. ¿Ya? Ok, bien. Vamos a continuar con la clase. Voy a compartir mi pantalla. Ya. Ok, entonces, el día de hoy vamos a hacer una clase, eh, una de las pocas clases que son más teóricas que prácticas en el curso. eh, y tiene que ver con el análisis de la eficiencia de los algoritmos. eh, o análisis de algoritmos, simplemente, así es como se le conoce. ¿Ok? Em, Cuando nosotros hemos estado viendo algunos problemas y solucionando algunos problemas en clase, en algún momento nos hemos tocado con tener que saber cuántas operaciones realiza un determinado algoritmo. ¿Ok? La clase pasada, por ejemplo, eh, quisimos saber si un algoritmo iterativo era mejor que un algoritmo recursivo y cuántas operaciones se llevan a cabo, ¿sí? Entonces hay toda una teoría de algoritmos que nos permite a nosotros poder analizar, no de manera exacta, pero sí poder analizar de manera explícita cuántas operaciones realiza un determinado algoritmo. ¿Ok? Generalmente cuando nosotros vamos a hacer el análisis de algoritmos, lo que vamos a tener en cuenta primero es que tenemos que poder diferenciar cuál es de datos, em, la cantidad de datos que vamos a utilizar. ¿Ok? Y esa cantidad de datos nosotros la vamos a representar con una variable que es n, por ejemplo. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de cantidad de datos, estamos hablando de, por ejemplo, en el problema, de ordenar un arreglo de n elementos, entonces la cantidad de datos será n, porque tengo n números. ¿Ok? En el problema de buscar un elemento en un arreglo, también el problema va a ser la cantidad de datos n. ¿Por qué? Porque tengo n elementos sobre los cuales yo quiero buscar. ¿Sí? Em, y entonces cuando nosotros queremos em,
abstraer el problema de cuántas operaciones realiza un algoritmo, yo lo que voy a hacer en realidad es tratar de representar la cantidad de operaciones como una función de ese número n. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una función f de n, esto va a ser en realidad el número de operaciones, ¿sí? O va a representar para mí el número de operaciones que realiza el algoritmo. ¿Ok? El número de operaciones sobre n cantidad de datos. ¿Ok? Cantidad de datos. Por ejemplo, cuando vimos el algoritmo de ordenación por selección, ¿sí? Cuando vimos el algoritmo de ordenación por selección, nosotros llegamos a concluir, haciendo un análisis muy vago, pero llegamos a concluir que aproximadamente la cantidad de operaciones que uno realizaba en este algoritmo era n cuadrado. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces fíjense ustedes que es posible poner o representar la cantidad de operaciones que realiza un algoritmo como una función de la cantidad de datos. ¿Ok? Como una función de la cantidad de datos. ¿De acuerdo? Entonces, como ahora nosotros podemos representar la cantidad de operaciones como una función, lo que vamos a hacer ahora es estudiar una forma en cómo nosotros podemos usar una notación formal para representar funciones que representan operaciones o número de operaciones en cantidad de datos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, existe una notación O grande. ¿Ya? Existe una notación O grande. ¿Ya? Ahora les explico a qué se refiere la notación O grande. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una función, y ahora como es una función de n, yo lo puedo graficar en el eje bidimensional, ¿cierto? Supongamos que yo tengo una función, por ejemplo, algo como esto. ¿Ok? Y yo voy a representar esa función como f de n. ¿Sí? Esa es la función en n de mi algoritmo. Significa que si n, por ejemplo, está por este punto, entonces la cantidad de operaciones es esta. Significa que si n está por este punto, la cantidad de operaciones es la que está más acá. ¿Ok? La notación O grande me dice lo siguiente. Si yo, si yo tengo dos funciones, ¿sí? De hecho la notación O grande hace que yo pueda comparar dos funciones distintas. Si yo tengo una función f de n y otra función g de n, ¿ok? Yo voy a decir que f de n es igual a O grande de g de n, ¿ya? Siempre y cuando exista una constante c tal que f de n es menor o igual que c por g de n. ¿Ok? Y esto, para ponerlo ya más formalmente, para todo n0, eh, para todo n mayor a n0. Ahora les explico, eh, esto, ¿ok? Mayor a n0. ¿Qué significa esto? Miren, significa que yo tengo una función f de n, que es esta que grafiqué, y yo puedo tener otra función que está más arriba, por ejemplo esta, ¿sí? Y esa función es para mí g de n. ¿Ok? Si yo puedo demostrar, sí, ahora les explico con un ejemplo, pero quería darles la intuición de qué significa esto. ¿Ok? Miren, si yo puedo demostrar que desde algún punto n0, cualquiera el que sea, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el n0 está por aquí. ¿Ok? Si yo puedo demostrar que desde algún punto n0 en adelante, la función g de n multiplicada por una constante siempre va por arriba de la función f de n, entonces yo digo en la notación matemática que f de n es igual a O grande de g de n. ¿Ok? Esa es básicamente la intuición. Si una función va por arriba de la otra, entonces la función que va por abajo es O grande de la función que va por arriba. ¿Ok? Ahora,
fíjense ustedes, ¿sí? Fíjense ustedes que cuando nosotros decimos que hay un punto en el cual esta desigualdad se cumple en adelante, en realidad yo lo que estoy haciendo es tratando de querer encontrar cuál es el comportamiento de estas dos funciones cuando ese valor de n tiende hacia el valor más grande posible. O sea, incluso yo podría decir hacia el infinito. O sea, yo quiero saber cómo esas dos funciones se separan conforme ese n va creciendo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, em, supongan, sí, voy a poner por aquí un gráfico así, ¿sí? Supongamos que yo tengo la función n cuadrado. ¿Ok? La función n cuadrado es algo como esto. ¿Sí? Esto es n al cuadrado. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿sí? Pregunta. Yo podría decir, esto es f de n, ¿ya? Yo podría decir f de n es igual a o de n al cuadrado. ¿Qué dicen? Sí, Sí, ok. ¿Por qué? en algún punto em, n cuadrado va a ser mayor que f de n. A partir de ese punto, Ya. Ok, miren, ojo que yo lo que quiero hacer ahora es comparar dos funciones, las dos funciones son las mismas, ¿no? N cuadrado, quiero comparar n al cuadrado con n al cuadrado. Bastaría con que esa constante c de mi definición sea 2, por ejemplo, en el caso de la segunda función, para que yo pueda garantizar que mi primera función n cuadrado es menor o igual que 2 de n cuadrado. O sea, existe un valor de c que hace que esa condición cumpla. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Eso significa de alguna forma que, por ejemplo, n al cuadrado es esta parábola que dibujé aquí y 2n cuadrado es de hecho una parábola que va un poquito más empinada, ¿no? ¿Sí? Es un poquito más empinada. Entonces, para cualquier valor de n, por ejemplo, en este punto, ¿sí? Claramente el valor de f de n es menor que el valor de 2 n cuadrado. ¿Ok? Veamos un ejemplo más, ¿ya? Ese ejemplo era trivial en realidad, ¿no? Veamos un ejemplo más. Miren, pregunta, pregunta. Y yo voy a poner algunas funciones aquí y ustedes me van a decir si es verdadero o es falso lo que estoy poniendo. ¿Ok? Por ejemplo, n cuadrado es igual a o de n a la 4. ¿Eso es verdadero o falso? Es verdadero, ¿Verdadero? Ok. ¿Por qué? porque a partir de n igual 1 y con c igual 1, n a la cuarta es mayor que n cuadrado. Exacto. Perfecto. ¿Sí? Esto es verdadero entonces. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que no es muy difícil de Profe, probar. ¿Sí? está escribiendo en la pantalla que está Ya, como pegado, ¿no? ahí lo Ahí tengo. sí. Sí, perdón. Em, ok, fíjense que no es muy difícil hacer la comparación cuando los exponentes de las funciones son diferentes, ¿no? ¿Sí? Es decir, yo sé, o al menos tengo la intuición de que n a la 4 es siempre mayor que n al cuadrado. Y de hecho eso ya lo puedo demostrar después. Siempre va a haber un valor de c, siempre va a haber un valor de n0 que cumpla con esto. ¿Sí? Otro ejemplo. ¿Sí? Otro ejemplo. Eh, n al cubo será igual a o de, vamos a poner por acá, raíz de n. ¿Qué me dicen? Yo diría que no. Ok, ¿por qué? No, no porque en el cuadrado
su tasa de cambio es mucho más grande que la de la raíz de n. Entonces aumenta de valor mucho más rápido. ¿Ya? Ok. No debería ser. Fíjense ustedes que en algún punto, ¿sí? En algún punto estas dos funciones, una se separa mucho de la otra, sin importar la constante, ¿no? Es decir, siempre, cuando uno tiene algo como esto, ¿no? ¿Sí? Fíjense ustedes que raíz de n es una función que va aproximadamente como así, y n cubo es una función que se dispara rápidamente hacia arriba, ¿ok? Entonces, va a haber un punto en donde estas dos funciones se separan demasiado y la que está por debajo es, de hecho, g de n y no f de n. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso, yo voy a decir que esta expresión es falsa. ¿Ok? Bien. Ahora, hay algo importante que nosotros tenemos que considerar en este punto, ¿sí? Y es que la notación O grande o la notación de análisis de algoritmos generalmente es una notación que podría parecer ambigua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta notación en realidad no es una notación de igualdad. Por ejemplo, yo podría decir lo siguiente, ¿cierto? Yo podría decir n cuadrado es igual a O de n cubo. Ya, eso lo sabemos, ¿cierto? Eso lo sabemos. ¿De acuerdo? Y yo podría decir también, por ejemplo, que n cubo es igual a O de n cubo. Eso también lo sabemos. ¿Sí? Sin embargo, esto no implica que n cuadrado sea igual a n cubo. ¿De acuerdo? Sí, fíjense ustedes que las igualdades siempre van en una sola dirección. ¿Sí? O sea, esta igualdad va en esta dirección, esta igualdad va en esta dirección. No podrían ir al contrario porque si no, no tendría sentido alguna conclusión lógica que yo pueda sacar de las igualdades. ¿Ok? Esto no es simétrico. ¿Sí? No es correcto, por ejemplo, no es correcto decir O de n al cuadrado igual a n al cuadrado. ¿Por qué? Porque la notación siempre va en sentido de derecha a izquierda, siempre comparando f de n, que es el que está a la izquierda, con g de n, que es el que está a la derecha. ¿Ok? Eh, para, para lidiar un poco con este problema, algunos autores proponen que en lugar de utilizar el operador de igualdad, se utilice el operador de pertenencia. Es decir, que yo diga mejor n cuadrado pertenece a O de n cubo. ¿Sí? Y que yo diga n cubo pertenece a O de n cubo. ¿Ok? Profe, ¿Sí? sé que estoy un poquito perdido. O sea, entiendo lo que está haciendo, pero Ujú. ¿cuál es el propósito con que estamos como comparando estas funciones, viendo cuando da una constante una es mayor que otra? Sí, claro. El propósito es el siguiente. Fíjense que si, imagínate que yo tengo dos algoritmos. ¿Ok? Imagínense que yo tengo dos algoritmos. Un algoritmo, voy a hacerlo aquí. ¿Sí? Yo tengo el algoritmo 1 que soluciona un problema dado en O de n cuadrado, porque yo ya sé que pertenece Profe, a no esa se notación. ve lo que está escribiendo, si es que está escribiendo. Aquí sí. ¿Ok? Y ahí sí. Yo tengo el algoritmo 1, ¿de acuerdo? Tengo el algoritmo 1 que demora un tiempo O de n cuadrado. O sea, quiere decir que la función de cantidad de operaciones de ese algoritmo pertenece a O de n cuadrado. ¿De acuerdo? Y tengo otro algoritmo, el algoritmo 2, ¿sí? Tal que su función de cantidad de operaciones pertenece a O de n cubo. ¿Ok? Lo que nosotros hacemos con esta notación es poder deshacernos de todos los detalles sobre esa cantidad de operaciones, quedarnos con lo relevante, que en este caso es el grupo de funciones a las que pertenecen, y ahora sí yo puedo comparar estos dos algoritmos. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿cuál de estos dos algoritmos es más eficiente para resolver el problema dado? Aquí, por ejemplo, si hay un algoritmo que resuelve su problema en O de n cuadrado operaciones y otro algoritmo que resuelve su problema en O de n cubo operaciones, ¿cuál es mejor? El 1. El 1, ¿cierto? Entonces, las notaciones, o grande en este caso, me sirven para poder comparar
dos algoritmos que solucionan un mismo problema, pero desestimando los detalles acerca del el número de operaciones que hacen y quedándome con lo esencial. Lo esencial es ese grupo de funciones que generan una cota superior de los algoritmos. Fíjense ustedes que cuando nosotros hemos hecho el análisis aquí, cuando una función, aquí, ¿sí? Cuando una función va por arriba de la otra, yo lo que estoy definiendo es una cota superior de la función que va abajo. O sea, yo estoy diciendo, la función de abajo nunca va a ir por encima de la que está arriba. ¿Ok? Nunca va a ir por encima de la que está arriba. Nunca va a hacer más operaciones que esto. Entonces, cuando yo estoy haciendo este análisis de estos algoritmos, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, el primer algoritmo nunca va a ejecutar operaciones por encima de la función n cuadrado. Y el segundo algoritmo nunca va a ejecutar operaciones por encima del n cubo. ¿Ok? Sin embargo, entre n cuadrado y n cubo hay un espacio. Y podría ser que el algoritmo 2 si vaya por encima del algoritmo 1 en cantidad de operaciones. Por lo tanto, si yo tengo que decidir, ya como computing, yo tengo que decidir qué algoritmo me conviene para el problema que yo quiero solucionar, entonces yo diría que la mejor opción es esta. ¿Ok? ¿Cuál es otra ventaja de hacer esto? La otra ventaja de hacer esto es que fíjense que yo no necesito implementar el algoritmo para darme cuenta que hay uno que es mejor que el otro. Porque simplemente lo que estoy haciendo es evaluando los algoritmos a nivel teórico. Por lo tanto, antes de implementarlo, yo ya puedo saber que el algoritmo 1 es bastante mejor que el algoritmo 2. Eso significa que yo no tendría que implementar el algoritmo 2 porque no valdría la pena. Yo ya sé que el algoritmo 1 es mejor para todos los casos. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, esa es la intuición de usar estas notaciones y de aplicarlas en realidad cuando estamos resolviendo algún problema. ¿Ok? Profe, pero entonces yo me imagino que cuando hay como cuestiones como más complejas, por lo general tienden como a ir a infinito la cantidad de operaciones, ¿o no? Porque por lo general siento que ahí como que funcionan mejor como este tipo de funciones. Claro, a ver. Sí, sí, buena pregunta. De hecho, la idea de esto es que fíjense ustedes que uno en algún momento puedes ordenar los algoritmos de acuerdo a cuánta cantidad de operaciones llevan a cabo en función de la notación O. Por ejemplo, ¿qué pasa si un algoritmo, voy a ponerlo por aquí como ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa si un algoritmo tiene una cantidad de operaciones igual a 5, siempre, sin importar el valor de n? ¿Okay? O sea, por ejemplo, si mi algoritmo recibe 10 números, realiza 5 operaciones. Si mi algoritmo recibe 1000 números, realiza 5 operaciones. Si mi algoritmo recibe 1.000.000 de números, realiza 5 operaciones. A este tipo de algoritmos yo los puedo denotar dentro de una notación así, o de 1. ¿Sí? Significa que el algoritmo realiza una cantidad de operaciones constante. ¿Ok? Y entonces, fíjense que yo podría tener, por ejemplo, conjuntos de este tipo. O de 1, todas las funciones que realizan operaciones constantes. O de log n, todas las funciones que realizan, o todos los algoritmos que realizan operaciones en tiempo logarítmico. Luego vendría O de n, todas las operaciones que son lineales. Luego vendría O de n cuadrado. Luego vendría O de n cubo. ¿Sí? Y así podríamos continuar hasta que incluso yo podría tener O de 2 a la n, un algoritmo que realiza una cantidad de operaciones exponencial. ¿Sí? Fíjense ustedes que la notación O me permite crear un orden. ¿Sí? Crear un orden. De manera que si yo luego me hago familiar con este orden, basta que yo encuentre un algoritmo que es O de log n, por ejemplo, yo voy a saber que es bastante mejor que cualquier algoritmo de todas las clases que vienen después. O sea, va a ser mucho mejor que un algoritmo n o n cuadrado o n cubo o incluso n o incluso 2 a la n. ¿Ok? Entonces, esta notación más adelante nos va a servir para que nosotros podamos comparar algoritmos dependiendo de la cantidad de operaciones que ellos realizan. ¿Ok?
Y de hecho ustedes cuando encuentren un libro y en el libro lean sobre análisis de algoritmos, en el libro van a encontrar directamente notación O grande y les va a decir, por ejemplo, el algoritmo de búsqueda secuencial es O de n. Ah, perfecto. El algoritmo de búsqueda binaria es O de log n, por eso es mejor que el algoritmo de búsqueda secuencial. Entonces, ahí uno puede comenzar a comparar los algoritmos de acuerdo a su cantidad de operaciones. ¿Ok? De acuerdo a tu pregunta, sí, hay algoritmos que son muy complejos, que tienen un tiempo de complejidad muy alto, como por ejemplo el exponencial, ¿no? Generalmente esos algoritmos son algoritmos que uno quisiera evitar en la práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque son algoritmos que toman demasiado tiempo. Basta que ustedes reemplacen aquí, por ejemplo, en este 2 a la n, reemplacen este n por 1.000.000 y simplemente ese algoritmo no terminaría nunca. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, pero si no. Ok, ok, bien. Eh, así como, así como tenemos una notación que me dice cuando una función va por debajo de otra, así también nosotros tenemos una notación para indicar lo contrario. Lo contrario sería cuando una función va por encima de otra, ¿no? Y a eso se le llama la notación, ¿sí? La notación omega, ¿ok? Notación omega, ¿sí? Y la notación omega es, podríamos decir, lo contrario de la notación O grande, ¿sí? Si yo tengo dos funciones, la función f de n y la función g de n, entonces yo digo que f de n es igual a omega de g de n, ¿sí? Si es que existe una constante c tal que f de n es mayor o igual que c por g de n. Para todo n mayor a n0. ¿Ok? Visto gráficamente, esto sería algo como esto. ¿Sí? Yo tengo una función por aquí. Tengo dos funciones, perdón. ¿Sí? La función que va por arriba es f de n. ¿Sí? Y la función que va por abajo es ahora g de n. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que ahora, por el contrario, yo tengo una función que acota por abajo. O sea, quiere decir que f de n nunca va a ser menos operaciones que g de n. ¿Ok? En el caso de la O grande era f de n nunca va a hacer más operaciones que g de n. En este caso es f de n nunca hace menos operaciones que g de n. ¿Ok? Ustedes se preguntarán, ¿y para qué sirve que yo quiera saber si un algoritmo hace menos operaciones que otra función? Es porque, por ejemplo, yo quiero saber si un algoritmo tiene como límite por abajo un conjunto de operaciones. Nos pregunta Martín, C no puede ser 0, ¿cierto? Exacto, C tiene que ser mayor a 0. ¿Sí? Todo el tiempo, si no, esto no funcionaría. ¿Ok? De hecho, C es un número entero. ¿Ya? C es un número entero. ¿Ok? Bien, ahora, en la notación omega, ¿sí? Algunos ejemplos podrían ser los siguientes, ¿no? ¿Sí? En la notación omega, algunos ejemplos podrían ser los siguientes. Fíjense ustedes que eh, se sigue cumpliendo que, por ejemplo, n es igual a omega de n. ¿Ok? ¿Por qué cumple siempre con el polinomio del mismo grado? Porque fíjense ustedes que la desigualdad dice mayor o igual. Y para el caso de O también dice menor o igual. ¿Ok? Em, sin embargo, les pregunto, por ejemplo, esto. ¿N al cuadrado será omega de n? ¿Qué dicen? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? a partir del 1 creo que n cuadrado es mayor que n. Sí, sí, ok, Y eso, sí, con c igual 1 basta. ok, perfecto, sí, ok, verdadero, sí. Fíjense que la notación omega es lo contrario a la notación O, ¿sí? Básicamente, o sea, si de hecho n
aquí en esta regla, si n es O de n cuadrado, entonces n cuadrado es omega de n. ¿Ok? Hay una relación inversa en esta notación. ¿Ok? Entonces, simplemente para culminar con esta parte de las notaciones, ¿sí? Fíjense que hemos encontrado una notación que me dice cuando yo tengo una cota superior de una función, hemos encontrado una notación que me dice cuando yo tengo una cota inferior de una notación, de una función. Yo también podría tener la notación que hace ambas cosas, en las cuales yo tengo una función que acota a otra, pero tanto por arriba como por abajo. Lo vamos a ver ahora, y esa notación se llama la notación teta. ¿Ok? Notación teta. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una función f de n y una función g de n, ¿ok? La notación teta me dice lo siguiente. Yo tengo o existen dos constantes, C1 y C2, de tal forma que f de n va a ser menor o igual que C2 de g de n, pero va a ser mayor o igual que C1 de g de n. ¿Ok? Fíjense que estoy juntando la definición de O grande, que es la parte de la derecha de mi expresión, estoy juntando con la notación omega, que es la parte de la izquierda de la notación, y en realidad lo que estoy diciendo, aquí me falta algo más, me falta para todo n mayor a n0. ¿Ok? Gráficamente, ¿cómo se vería esto? Gráficamente esto sería así. ¿Sí? Yo tengo una función f de n, ¿sí? Tengo una función f de n, ¿de acuerdo? Y tengo en algún lado la función C2 de g de n, que va por arriba, y la función C1 de g de n, que va por abajo. ¿Sí? Esa es la idea. Cuando una función g de n con dos constantes distintas van una por arriba y una por abajo de f de n, entonces en ese caso yo concluyo, ¿sí? En ese caso yo concluyo que f de n pertenece a omega de g de n. ¿De acuerdo? Omega de g de n. A este tipo de notación, ¿sí? se le suele denominar también como una notación justa, ¿no? ¿Ok? Es una notación justa. Fíjense ustedes que yo no estoy aceptando que la cota superior y la cota inferior sean cotas que están o muy por arriba o muy por abajo. O sea, yo quiero algo que acote muy bien, tanto por arriba como por abajo, a la función f de n. ¿Ok? Y se le llama cota justa porque de hecho cumple esa función, ¿no? O sea, yo estoy delimitando de manera muy estricta cuál es la cantidad de operaciones que se realizan en esa determinada función. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, las cotas justas son siempre estas. Las pongo aquí como ejemplo. ¿Sí? Las cotas justas van a ser siempre estas, ¿no? N siempre va a ser teta de n. ¿Sí? N cuadrado siempre va a ser teta de n cuadrado. ¿Ok? Y así. ¿Sí? Esas son siempre cotas justas. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Qué ejemplo hay de dos funciones distintas que sean cota justa una de la Eh, otra? no hay ejemplos. O sea, en realidad, la cota justa se utiliza cuando nosotros estamos completamente seguros que la cantidad de operaciones que realiza un algoritmo eh, es lo más cercano posible es GDN. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Em, por ejemplo, por ejemplo, Pero sirve para algoritmos. sí, pero Sí, les no. explico aquí, hay un algoritmo, de hecho, que hemos visto que puede ejemplificar esto bien. El algoritmo por inserción, ya ordenación por inserción. ¿Sí? El algoritmo de ordenación, ¿ok? Ordenación por inserción.
¿Ok? Recuerden ustedes el algoritmo de ordenación por inserción. Teníamos un arreglo y íbamos tomando cada uno de los elementos, asumíamos que la primera parte del arreglo ya estaba ordenada y cuando teníamos un elemento lo íbamos insertando atrás en orden, ¿cierto? Si nosotros calculamos cuál es la cantidad de operaciones que realice el algoritmo, tenemos varios casos, de hecho. ¿Sí? Tenemos varios casos porque va a pasar esto, miren. ¿Sí? Si la cantidad de operaciones del algoritmo si el algoritmo está completamente desordenado, entonces lo más probable es que yo haga una cantidad de operaciones n cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque para cada elemento tengo que buscar su orden en todos los elementos que están atrás. Y eso podría ser tan malo como que el elemento que quiero encontrar quede al inicio. Por lo tanto, hago una comparación al inicio, 2, después 3, 4, 5, 6, y la sumatoria de los n primeros números naturales me daba una función de n cuadrado. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. El algoritmo de ordenación por inserción realiza una cantidad de operaciones n cuadrado en el peor caso. ¿Sí? Eso significa, lo peor que puede pasar es que yo tenga n cuadrado de operaciones. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, supónganse que el arreglo o la lista está ordenada. ¿Ok? ¿Sí? Voy a poner un pequeño ejemplo por aquí de 4 elementos nomás. ¿Sí? Y supongamos que está ordenado. 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Si el arreglo ya está ordenado, cada vez que yo, por ejemplo, busque dónde insertar este elemento 2 hacia atrás en el algoritmo, me basta una sola comparación para saber que ya está en orden, porque el elemento anterior es menor que él. ¿Sí? Lo mismo, cuando yo haga la comparación con el 3, me doy cuenta que ya está en orden porque el que está antes de él ya es menor que él. Y lo mismo con el 4. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la cantidad de operaciones que yo hago en el algoritmo de ordenación por inserción, cuando ya está ordenado, es n. ¿Ok? Es n. Y eso simboliza el mejor caso. ¿De acuerdo? El mejor caso. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, ¿sí? Fíjense ustedes que la función f de n, dependiendo del caso que yo tengo, podría ser n o podría ser n cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta, f de n será o de n cuadrado o f de n será o de n. ¿Cuál creen O de n ustedes? cuadrado, O de n cuadrado. ¿Por qué, Evelyn? porque no va a ser más operaciones que n cuadrado. Exacto. Exacto. Muy bien, Evelyn. Esta función, esta función f de n, puede hacer menos operaciones de n cuadrado, puede hacer n cuadrado operaciones, pero nunca va a ser más de n cuadrado operaciones. Entonces, lo correcto sería esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Voy a borrarlo de abajo, porque entonces ya sabemos que no es correcto. Ahora, les pregunto, ¿sí? Les pregunto, em, f de n será igual a omega de n cuadrado o f de n será igual a omega de n. ¿Qué creen? Omega de n, Omega de n, ¿por qué? porque f de n está siempre por arriba. Ajá, lo que quiere decir que f de n nunca va a realizar menos operaciones que n, ¿cierto? Ujú. Sí. Entonces, voy a enmarcar esto de acá de nuevo, porque es lo correcto. ¿Sí? Y voy a borrar lo que está en medio. ¿Sí? Voy a borrar lo que está en medio. ¿De acuerdo? Fíjense ahora lo que tenemos. Lo que tenemos es un algoritmo,
¿sí? Lo que tenemos es un algoritmo que es O de n cuadrado y omega de n. Pregunta, ¿podré tener una cota justa para ese algoritmo? Creo que no se puede, ¿Por qué? porque uno está en el orden de n y el otro en orden de n cuadrado. Entonces, no puede ser ambas. Exacto, ¿sí? Exacto. No hay forma de que yo pueda tener una misma función que acote por arriba y por abajo a f de n. ¿Por qué? Porque la función que acota por arriba a f de n es n cuadrado, que tiene un comportamiento asintótico muy distinto a la función que acota por abajo a f de n, que en este caso es n. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo en particular, la ordenación por inserción, por ejemplo, no tiene una cota justa. O sea, no hay forma de que yo diga f de n es omega de n, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simplemente hay una cota superior que es n cuadrado que sobrepasa por mucho a la posible cota justa. ¿Ok? Entonces yo no puedo, ¿sí? No puedo definir una cota justa para este algoritmo. ¿Sí? Este sería un ejemplo en donde yo tengo un algoritmo para el cual no existe una cota justa de crecimiento para su número de operaciones. ¿Ok? Hay otros ejemplos, ¿sí? Y les voy a mostrar por acá. Lo voy a indicar solamente porque es algo que vamos a ver luego en nuestro curso, ¿sí? Por ejemplo, hay un algoritmo para ordenar, ¿sí? Hay un algoritmo para ordenar que se llama merge sort, ¿ya? No lo vamos a ver ahora en detalle, pero lo que sí les voy a mostrar es lo siguiente. Este algoritmo merge sort, ¿sí? Tiene una función de número de operaciones que es n log n en todos los casos. O sea, incluso aunque yo tenga el peor caso, o incluso aunque yo tenga el mejor caso, e incluso el caso promedio, que sería como lo intermedio entre peor y mejor, sin importar cuál es la entrada del arreglo, ordenado, no ordenado y como quiera que esté, esta función siempre devuelve la misma cantidad de operaciones, que es n log n. En ese caso, yo sí podría decir f de n es igual a teta de n log n. Porque yo sé que el algoritmo no va a realizar nunca ni más ni menos operaciones que n log n. Y entonces para eso se emplea la notación teta. ¿Sí? Generalmente cuando ustedes en la literatura, en un libro o en cualquier lugar que lean algo sobre complejidad computacional y ustedes lean una notación teta, lo que les está diciendo es que ese algoritmo, sin importar cualquier caso de entrada, siempre va a realizar un número de operaciones equivalente a la función g de n que está dentro del teta. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, no sé si eh, este ejemplo ilustró las ideas que queremos mostrar con las notaciones. Preguntas, por favor. Si tienen preguntas, díganmelas nomás. Profe, yo tengo una. ¿Sí? Que en el caso anterior no podía ser, Fn no podía ser como de teta porque el n al cuadrado como que crece demasiado, no se puede hacer como, no se puede definir como una cuota superior, como, no sé, como estable, por decirlo así. Ya. Miren ustedes la definición de teta. ¿Sí? Aquí. Fíjense ustedes la definición de teta. F de n es mi cantidad de operaciones de mi algoritmo. Pero g de n es una función, la misma. ¿Sí? G de n es una función, la misma. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que una misma función vaya por arriba y por abajo de la función de mi algoritmo. ¿Ok? Entonces, si nosotros hubiéramos querido hacer eso con este caso en donde
una de las funciones que va por arriba es n cuadrado y la otra es n, fíjense ustedes que no hay una función que acote a f de n por arriba y por abajo de manera justa. ¿Por qué? Porque, miren, vamos a ejemplificarlo aquí, ¿ya? Por ejemplo, yo no podría hacer esto menor o igual a C2 de n cuadrado y mayor o igual a C1 de n cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué no podría hacer eso? Porque en algún momento f de n vale n. Y si f de n vale n, esta condición no se cumple. O sea, esta desigualdad no cumpliría, nunca. No hay ningún valor de C1 y valor de C2 que haga que n cuadrado pase por arriba o por abajo en algún momento de n. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por el contrario, la otra forma tampoco funcionaría. O sea, si yo asumo que es n, por ejemplo, acá sería C2 de n y aquí sería C1 de n. ¿Sí? Para el caso en el que f de n sea n cuadrado, esta desigualdad tampoco cumple, nunca. ¿Sí? Porque nunca va a haber una función lineal C2 con constante C2 que va por arriba y con constante C1 que va por abajo, tal que n cuadrado esté metido en medio. ¿Sí? Siempre n cuadrado va a crecer más en algún momento. ¿Sí? Entonces, en este caso en particular del ejemplo del algoritmo de búsqueda por inserción, no hay forma de que yo escoja una sola función que cumpla las veces de cota superior y de cota inferior al mismo tiempo. No va a cumplir porque el comportamiento de esa función es tan distinto para el peor caso como para el mejor caso, que no hay forma de meter ese f de n en medio de otras dos funciones, de una misma función que esté acotada por arriba y por abajo. ¿Okay? ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, profe. ¿Sí? Cuando mencionó O1, ¿qué significaba eso? O de Dijo que 1 era está por acá, constante. ¿cierto? Lo Sí. pusimos. Sí, sí. Ahí en la siguiente. O de 1 simboliza todas aquellas funciones que no dependen del tamaño de n. ¿Ok? No dependen del tamaño de n. O sea, por ejemplo, les pongo este ejemplo. Ustedes escriben un algoritmo tal que dado un arreglo cualquiera, siempre devuelve el primer elemento de ese arreglo. ¿Sí? Un algoritmo trivial, pero imagínense ese algoritmo. ¿Sí? Un algoritmo tal que dado un arreglo, siempre devuelve el primer elemento. ¿De acuerdo? Si el arreglo tiene 10 elementos, retornar el primer elemento es trivial, una sola operación. Si el arreglo tiene 1.000.000 de elementos, retornar el primer elemento es trivial, una sola operación. O sea, no importa cuántos elementos tenga el arreglo, tu función siempre va a realizar un mismo número de operaciones. Para representar ese tipo de funciones que son constantes sin importar n, utilizamos esta notación O de 1. ¿Ya? Entiendo. Y lo otro, las operaciones que son log n son generalmente las binarias. Binarias y cualquier algoritmo derivado de búsqueda binaria. ¿Ya? Derivado de búsqueda binaria. Hablando de algoritmos iterativos, pero por ejemplo, vamos a ver en algún momento cuando veamos árboles, estructuras de datos, vamos a ver que en árboles, por ejemplo, el algoritmo de búsqueda en un árbol binario es O de log n, ¿no? También. Generalmente Entiendo. las complejidades logarítmicas surgen cuando en mi algoritmo, con una sola condición, yo descarto buena cantidad de elementos para hacer algo. ¿Sí? Ahí surgen los algoritmos logarítmicos, ¿ya? Y es algo que vemos, por ejemplo, en estructuras de datos, ¿ya? Gracias. Ok. Ignacio, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, tengo una pregunta. Es que Ujú. lo que pasa, cuando nosotros tengamos, por ejemplo, una función x cualquiera,
Ujú, y ocupamos, no sé, necesito el máximo y ocupamos lista de Python y ocupamos, por ejemplo, la función maxDL. ujú. ¿Cómo contamos esa cantidad de iteraciones? Ya, buena pregunta. Em, Cuando uno utiliza una función preconstruida, ¿ya? Una función preconstruida, necesariamente, si yo quiero hacer un análisis muy exacto, entonces tendré que ir a buscar en la documentación de Python para saber qué algoritmo se utilizó en esa función y qué complejidad tiene, ¿ya? En la documentación de Python dice, ¿no? Dice, por ejemplo, la función sort, ¿ok? La función sort es ordenar, claramente, ¿no? Pero en la documentación de Python dice, el algoritmo que se usó para ordenar es tal, ¿sí? Por ejemplo, no sé, eh, heap sort, ¿no? O quicksort, ¿ok? Y te dice la complejidad. No sé si la complejidad, pero sí te dice qué algoritmo utilizan. En otros lenguajes, como por ejemplo en C, en el lenguaje C, la documentación del lenguaje C sí te dice cuál es la complejidad del algoritmo en notación O grande, y de hecho te da una explicación de peor caso, mejor caso, caso promedio. O sea, es muy explícita en cuanto a eso. ¿Y por qué? Porque claramente si tú utilizas esos algoritmos y esas funciones en tus métodos, tú lo vas a querer usar para hacer tu análisis del algoritmo. O sea, por ejemplo, no sé, tu algoritmo usa el algoritmo de ordenación, entonces quieres saber cuánto se demora tu algoritmo en función de lo que también se demora el algoritmo preconstruido, ¿sí? En la documentación está. ¿Ya? En la documentación está. Si no está, es porque es muy trivial saber cuánto tiempo demora, ¿ya? Pero si es algo un poco más elaborado, en la documentación se encuentra toda esa información. ¿Ya, Ignacio? Ok. Ahora, si, si uno está evaluando su algoritmo, y bueno, claramente uno va a confiar en lo que hace Python, pero tú no quieres confiar en lo que hace Python, sino tú quieres simplemente analizar tu algoritmo en función de una ordenación general, entonces probablemente lo que se haga es analizar tu algoritmo en función del mejor algoritmo posible para resolver esa tarea. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que analizar un algoritmo mío que utiliza ordenación, probablemente yo utilizaría la complejidad, la mejor complejidad de ordenación posible, que es n log n, porque yo quiero sacarle el mayor provecho a mi algoritmo, ¿cierto? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, va a haber algún caso práctico para usar un algoritmo que quizá tenga un N0 demasiado grande o algo así, en ese sentido, un algoritmo que sea más eficiente para números de menores a 1 millón. Entonces, tienes un algoritmo súper eficiente para números mayores a 1 millón, pero tú no quieres ordenar 1 millón de números, solo quieres ordenar 1500. Ya, Entonces, ok. o sea, ¿hay algún caso práctico en que eso ocurra, digamos, en que uno use algo que tenga ponte tú, un O n cuadrado, incluso aunque técnicamente el otro es O de n log n, ponte tú, Sí, pero sí. Miren ustedes, muy buena pregunta. Em, Fíjense lo siguiente. Voy a poner por acá un ejemplo, ¿ya? Permítanme. Ahí. Voy a poner un ejemplo. El ejemplo que voy a poner es el siguiente. Supongamos que tengo un algoritmo, ¿ya? Tengo un algoritmo que realiza esta cantidad de operaciones. N al cuadrado sobre 1000, ¿ok? N al cuadrado sobre 1000. Así, lo dejo así, ¿ok? N cuadrado sobre 1000 operaciones, ¿de acuerdo? Y tengo otro algoritmo que va a tener, voy a ponerlo con F también. Tengo otro algoritmo que va a tener una complejidad o una cantidad de operaciones que es 1000 por n, ¿de acuerdo? 1000 por n, ¿sí? La pregunta, les hago así la pregunta al tiro.
¿Qué complejidad teta tendrá este algoritmo? ¿Y qué complejidad teta tendrá este algoritmo? El primero es n cuadrado y el segundo es n. El primero es n cuadrado y el segundo es n. Fíjense ustedes que solamente mirando la notación y los conjuntos a los que pertenecen esta función, yo diría que ¿cuál es mejor algoritmo? Claramente mejor algoritmo es este, según la teoría, ¿cierto? ¿Sí? Según la teoría, este algoritmo sería mejor porque es lineal y el otro es cuadrático. ¿Sí? Sin embargo, solamente para hacer el ejercicio, imagínense ustedes que lo que yo quiero hacer, ¿sí? Que lo que yo quiero hacer es resolver ese problema con un tamaño 100. ¿Ok? Con un tamaño 100. De hecho, no nos compliquemos mucho, lo hacemos con menos, ¿ya? Para poder hacer las operaciones. 10. ¿Ok? Quiero solucionar ese problema con 10, con n igual 10. ¿Sí? Entonces, ¿me pueden decir ustedes cuánto vale f de n para n igual 10? ¿Y cuánto vale este f de n para n igual 10? ¿Un 1 sobre 10. décimo? 1 sobre 10, ajá. Y por el otro lado, 10.000. 10.000. ¿Ok? Fíjense ustedes, el algoritmo que es cuadrático, para un valor de n arbitrario, 10, por ejemplo, realiza un décimo de operaciones, que podríamos decir que realiza en realidad una operación, ¿sí? Y el otro algoritmo que es lineal realiza 10.000 operaciones. Para ese caso en el que yo quiero hacer algo tan pequeño, o sea, solucionar un problema chico, de hecho me convendría utilizar el algoritmo cuadrático y no el algoritmo lineal. ¿Sí? Hay un punto, ¿sí? Hay un determinado valor de n para el cual la función cuadrática va a ser siempre menor que la función que está acá. ¿Por qué? Porque la función cuadrática tiene una constante que la está dividiendo, que es 1000, y en la otra tiene una función que la está multiplicando, que es 1000. ¿Sí? Sin embargo, cuando hacemos el análisis de algoritmos, el análisis de los algoritmos siempre se hace teniendo en cuenta que estamos analizando una cantidad muy grande de datos. O sea, yo quiero saber cómo estos algoritmos se comportan cuando Sn tiende a un valor muy grande infinito, porque es ahí donde realmente se ve la diferencia entre las funciones. ¿Ok? Lo que va a pasar, ¿sí? Lo que va a pasar con con este ejemplo, ¿sí? Es que, por ejemplo, si yo le pongo n un millón, ¿sí? Con n un millón, ahí ya se nota la diferencia entre una función cuadrática y una función lineal, sin importar cuáles son las constantes. ¿Sí? N cuadrado, cualquiera que sea la constante, siempre se va a ir para arriba, y n se va a mantener siempre lineal. ¿Ok? La pregunta que nos hizo su compañero, hay casos en donde para pequeñas instancias de un determinado problema, puede que convenga utilizar aquel algoritmo que en teoría es más ineficiente, pero que a la larga me da un mejor tiempo de ejecución. ¿Sí? Sin embargo, no se confundan con el análisis del algoritmo cuando n es muy grande, porque eso es lo que estamos haciendo aquí. Cuando n es muy grande, ahí sí hay una clara diferencia entre la función cuadrática y la función lineal. Claramente ahí sí va a uno sí elegiría utilizar el algoritmo lineal sobre el algoritmo cuadrático cuando tengo n para valores muy grandes. ¿Ok? Miren, les muestro, de hecho hay una prueba de eso en el apunte. ¿Sí? Si ustedes miran el apunte, ¿ya? En el apunte hay una parte en donde graficamos dos funciones, ¿no? Por ejemplo, graficamos la función n más 6, que es la línea azul, y la función log n más 8, que es la línea anaranjada. Se fijan ustedes que para algunos valores pequeños de n, la función logarítmica va por encima de la función lineal. ¿Sí? Y es por eso que la notación O grande, omega y teta tienen en cuenta siempre, no sé si ustedes se fijaron, decir n mayor o igual a n0. O sea, hay un punto en donde
una función empieza a crecer con respecto a la otra y ese crecimiento no cambia. ¿Ok? Ese punto es, por ejemplo, aquí un valor entre 3, un valor por ahí. ¿Sí? Otro ejemplo es este. Miren ustedes cómo la función n cuadrado es la curva azul, la función n log n es la curva anaranjada. La función n cuadrado en algún punto comienza a crecer bastante más que n log n, pero para valores pequeños, n cuadrado es obviamente menor que 2n log n más 5. ¿Ok? Ya, perfecto, muchas gracias. Ok. Bien. Bien. Yo creo que nos vamos a quedar ahí. La siguiente clase vamos a hablar algo sobre ecuaciones de recurrencia y teorema maestro. Y con eso estaríamos terminando esta segunda parte de nuestro capítulo de métodos matemáticos para el análisis. ¿Ok? Eso. Espero haberme podido hecho entender con este tema. Yo sé que es un tema, a veces es un tema un poco denso, un poco complicado, pero a la larga, de aquí en adelante en el curso, vamos a comenzar a utilizar notaciones o grande, omega y teta, y yo creo que va a ir fijando bastante mejor para qué se utilizan este tipo de notaciones en los algoritmos. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, yo le quería preguntar algo, pero no tiene que ver con el curso. Después de que termine la clase, ¿le puedo Ya, entender sí, unos puntos? sí, perfecto, sí. Gracias. Ok, bien, entonces si no hay alguna pregunta con respecto a la clase, al curso, les agradezco, ¿sí? Les agradezco por la clase de hoy. Espero que pasen un buen fin de semana, cuídense mucho y también espero que la siguiente semana puedan tener un espacio para que descansen y para que puedan ganar fuerzas para el resto del semestre. ¿Ok? Muchas gracias y entonces nos vemos no la siguiente semana, sino la siguiente después. ¿Ok? Gracias, cuídense. Chao, Profe, profe. gracias. Profe, igualmente, Chao, chao, adiós. cuídense. Chao, Oh. cuídense. Chao, chao, gracias, cuídense. Ya, profe.